Olá, bem-vindos hermanos, hermanas, amigos e amigas de Graça e Paz a esse serviço especial de Viernes Santo, Semana Santa, em Graça e Paz. Como já sabem, o teto do auditório de nossa igreja sofreu uma averia devido ao acúmulo de granizo el dia 29 passado. Então, não lo podemos usar hasta que seja completamente restaurado, pero a palavra será predicada. Allá o aqui. Acuérdate, Graça y Paz sigue abierto, simplemente el templo está cerrado para reparaciones. Una vez más, bienvenido a ese sermón de las 7 palabras de ese Viernes Santo. Un domingo que viene muy especial también, porque es de resurrección. Pero hay algo que sucedió antes, algo trascendental, la crucifixión. Desde que Jesús fue levantado en la cruz, empezó a hablar. Son famosas sus 7 palabras, o más bien fueron 7 expresiones en la cruz. La cruz no fue el impedimento para que Jesús cumpliera con su ministerio, sino que fue el medio. El medio. Los judíos decían que maldito aquel que fue clavado en un madero. Para el pensamiento judío, el madero es todo lo que es hecho de madera. Puede ser una cruz o puede ser un árbol. La crucifixión fue inventada por los normandos. Los romanos mejoraron, digamos así, la crucifixión, porque antes enrollaban a la persona en un árbol y lo clavaban. Pero los romanos humanizaron la sentencia a través de una cruz. Bueno, otra vez la cruz no fue el impedimento para que Jesús cumpliera su ministerio, sino que fue el medio. Y una vez que lo subieron a la cruz, inmediatamente empezó a hablar 7 expresiones, 7 palabras, y estudiaremos en ese Viernes Santo cada una de las 7 expresiones de la cruz. Primera palabra, primera expresión, la encontramos en Lucas 23, versículo 34. Y la palabra dice así: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Inmediatamente empieza a interceder por aquellos que lo clavaron en aquella cruz. Padre, perdónalos. Tan pronto fue levantado en la cruz, Jesús intercedió por aquellos que lo estaban matando, que lo estaban asesinando. Fue un asesinato. Hebreos capítulo 12, versículo 24, dice la palabra: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Por qué el autor de Hebreos menciona eso? La sangre de Abel pide venganza. La de Jesús clama por perdón. Y sigue la frase: porque no saben lo que hacen. La ignorancia espiritual y la religiosidad mataron a Jesús. Hay algo muy interesante aquí. Los romanos no sabían lo que estaban haciendo, pero tú y yo como cristianos sí sabemos lo que hacemos. Dios perdona la ignorancia, pero no la omisión. Ahora que sabemos lo que sabemos, ¿cómo actuamos según lo que sabemos? La primera expresión entonces fue una expresión de amor, de perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda expresión, la segunda palabra de Jesús en la cruz fue esa. La encontramos en Lucas 23, versículo 43. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo significa, sin duda, ciertamente, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es curioso porque nosotros sabemos, según la cultura romana, que siempre crucificaban al líder de la pandilla en medio de sus cómplices. Sabemos que la cruz que Cristo cargó era para Barrabás, no era para él. Barrabás era tan malo, pero tan malo, que los romanos decidieron desenterrar el palo vertical para que Barrabás cargara todo el complejo, el vertical y el horizontal, porque cuando los romanos crucificaban a alguien, el condenado a la crucifixión cargaba nada más el patíbulum. El patíbulum es el travesaño horizontal. El vertical quedaba allá en el lugar de la ejecución. Pero como era para Barrabás,
Los romanos desenterraron el vertical, ataron uno en el otro, formaron la cruz, que pesaba casi 100 kilos. Y ese fue el peso que Cristo cargó por las calles de Jerusalén, porque la cruz era para Barrabás, que era malísimo. Y sabemos que los dos ladrones que estaban ahí eran cúmplices de Barrabás. ¿Por qué? Porque los romanos así crucificaban una pandilla, el líder en medio. Lo que más me impresiona en ese pasaje es que, bueno, hay personas que dicen, no, había un ladrón bueno y un ladrón malo. Te digo una cosa, ambos eran malísimos, tanto así que fueron crucificados. Bueno, será muy bueno para robar, para matar, ¿no? Pero aún así, sucede algo extraordinario, hasta donde alcanza la gracia de Jesucristo. Yo siempre he dicho en Gracia y Paz que la vida cristiana no es tanto como tú la hayas empezado, sino como tú la vas a terminar. El fin importa más que el comienzo. Los dos ladrones se burlaban de Cristo, los dos. Expresiones como, si eres Dios, pues bájate a nosotros también. Pero hubo uno de ellos, no sabemos sus nombres porque en México la tradición es que también dan nombre a los ladrones. No, la Biblia no nos dice cómo se llamaban los ladrones. Pero hubo uno de ellos que ya terminando su vida se dio cuenta de que, y si ese que está aquí conmigo en la cruz es el Mesías, es él. Los dos eran judíos, los dos ladrones, y conoció la historia del Mesías. Uno de ellos reaccionó en sus últimos 5 minutos de vida y regañó al otro. Y dijo, cállate, tú y yo merecemos estar en la situación, pero este nada hizo. Y ese mismo ladrón dijo a Cristo, Señor, tú eres muy bueno, yo soy muy malo. Yo sé que donde tú vas a estar, yo jamás podré estar. Pero me conformo con algo, me conformo con que tan solo cuando estés allá en el paraíso, acuérdate que me conociste. Simplemente eso. Y ese ladrón escuchó de los labios de Cristo algo que nadie en la historia de la humanidad ha escuchado jamás. Ni Pedro, ni Pablo, ni Silas. Nadie de sus propios labios, nadie escuchó, solo ese ladrón arrepentido. La respuesta fue, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Significa, no solo me voy a acordar de ti, tú estarás conmigo allá. Por lo tanto, hermano y hermana, en el cielo hay dos personas con marcas de clavo en las manos. Uno es el ex ladrón y otro es Cristo. Por supuesto que Cristo es inconfundible, ¿no? Uno solo tiene marcas de la corona de espinas en la cabeza. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo significa sin lugar a dudas. Ciertamente, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón le pide que se acuerde de él en el futuro. Jesús le promete un regalo para el presente. Con esas palabras, hoy significa prontitud. Estarás significa seguridad. Conmigo significa compañía. En el paraíso significa un lugar de eterna felicidad. La segunda palabra de Cristo en la cruz fue, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. No explicamos eso. Hablan de palabras, pero son expresiones. Sermón de las 7 palabras, sermón de las 7 expresiones o frases de Cristo en la cruz. Número 3. La tercera palabra la encontramos en Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo el discípulo, he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Bueno, los enemigos de Cristo no eran los únicos espectadores frente a la cruz. Algunos de sus seres más amados también estaban ahí. María, la mamá, estuvo todo el tiempo viendo cómo clavaban a su hija en la cruz y permaneció firme, estoica. Ella sabía que para ese día había nacido. Ella lo sabía. Jesús se dirige a ella como mujer. En ningún lugar se dirige a ella como madre, sino como mujer. Eso indica que Jesús era para María mucho más que su hijo, era su Salvador.
lo que Jesús hace es proveer para la vejez de María, dándole un hijo adoptivo. Y sabemos que Juan era el más joven del grupo. No tenía dónde ir. Dice la palabra que los demás de lejos observaban la ejecución, la crucifixión. Como Juan no tenía dónde ir, ahí estaba él, a los pies de la cruz con María. Y Cristo hace algo fabuloso. Provee para María una ayuda, un hijo adoptivo, y provee para Juan una mamá adoptiva. La gran pregunta es, José y María tuvieron otros hijos. De ambos. Mínimo tenemos el nombre de 4 de ellos. Jacobo, José, Simón y Judas. No el Iscariote, no. Había otro Judas que era hermano del Señor. Y de hecho en su única carta Judas menciona el hermano del Señor. Era otro Judas, por supuesto. Y sabemos que tenía mínimo 2 hermanas, porque hubo una ocasión en que lo buscaban y alguien dijo, oye, ahí está allá afuera tu mamá, tus hermanos y hermanas. Y la palabra que se usa ahí no es la expresión de hermano espiritual como hoy usamos en las iglesias, no, era hermano carnal. La palabra que está ahí en griego significa hermano carnal, de mismo papá y misma mamá. La gran pregunta es, si tenía 4 hermanos, ¿por qué no dejó a María con uno de los 4? Jacob, José, Simón y Judas. La respuesta es muy directa. Ellos mismos no creían en él. Ninguno de los 4 creía que él era el Mesías. Se convirtieron después que lo vieron resucitado. Mientras moría en la cruz, encomendó a su madre al cuidado de Juan, su discípulo amado. Proveyó para ambos. Y aquí va otra. Hay personas que atribuyen a María poderes divinos. Si María tenía poderes divinos, primero, número 1, ¿por qué no bajó a su hijo de la cruz? Si María tenía poderes divinos, ¿por qué fue necesario proveer para su vejez? Todo eso nos da un enfoque adecuado. María fue una santa mujer, sí. Está en el cielo, sí. Pero María no es Dios. Solo Jesús es Dios. ¿La encontraremos allá? Claro que sí. Por lo tanto, la tercera palabra fue una expresión de amor hacia María y hacia Juan a los pies de la cruz. Llegamos a la cuarta palabra, la cuarta expresión de Cristo en la cruz, en aquel viernes de hace 2000 años. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Isto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Encontramos las mismas palabras del Salmo 22, que es una declaración profética de la crucifixión. Mientras Cristo colgaba de la cruz, llevaba sobre él los pecados de toda la humanidad, pasado, presente y futuro. Quiero que imagines algo conmigo. Cuando tú cometes un error y sabes que te equivocaste, sientes un peso tremendo sobre ti, ¿verdad? Claro, naturalmente. Ahora multiplica ese peso que sientes tú de culpabilidad por 6 billones, que es la población de la humanidad de hoy. Pero aquí va más allá. Cristo cargó sobre él la culpabilidad de toda la humanidad, pasado, presente y futuro. Cargó todo sobre él. Nuestros pecados fueron colocados en la cuenta de Cristo y Dios se los cobró. Sabemos que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador, por supuesto. En la cruz, Cristo experimentó lo que nosotros llamamos muerte espiritual, o sea, ausencia de comunión con Dios. Y después experimentó la muerte física. Horas antes, en el huerto, él dijo, Padre, si puedes, aleja de mí esa copa, que yo no pruebe de esa copa. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál copa era esa? Cada vez que la copa aparece en la Biblia, conectada con Dios, es la copa de la ira de Dios. No es que Cristo se rehusaba a ir a la cruz, no es que Cristo tenía miedo de ir a la cruz. Algunos han interpretado así, pero no. Cristo no quería sentir la ira de Dios sobre él en la cruz.
Cuando hizo tinieblas en toda la Tierra, todo el planeta, hay un teólogo alemán que da una explicación muy armoniosa y muy bonita sobre eso. Él dijo, para cubrir la desnudez de su Hijo, Dios Padre tapó el sol con las manos y por eso hubo tinieblas en toda la tierra a mediodía. Esa es la razón de por qué Cristo se siente solo en la cruz. Eli, Eli, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió solo, cargando el pecado de toda la humanidad, uno por todos nosotros. Esa fue la cuarta palabra. Quinta palabra. Juan capítulo 19, versículo 28. Solo dos palabras. Tengo sed. Solo dos. Tengo sed. Se cumple otra vez la escritura, pues el Salmo 69, 21 dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Señala la crucifixión. Marcos capítulo 15, versículo 23 dice así, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. ¿Por qué? Bueno, había una costumbre humanitaria de los soldados romanos de dar a los que han sido crucificados vino mezclado con mirra. Era un anestésico, analgésico natural, eso aliviaba el dolor, pero no era por buena humanidad o buenos deseos, no, es para prolongar todavía más la agonía de la cruz. A Jesús se lo ofrecieron, pero no lo aceptó. Él quería conservar plena lucidez en la hora más oscura y dolorosa que estaba viviendo. Por eso no aceptó. Era como una droga, anestesiaba a las personas y así aguantaban más clavados en la cruz. De hecho, es muy interesante porque las personas morían en la cruz no por el dolor, sino que se rompieron sus piernas. Alguien venía con un mazo y rompía las piernas del que estaba crucificado. Entonces la persona tragaba aire, inhalaba aire, pero no podía sacar ese aire. Y los pulmones reventaban. Moría lleno de aire. Se hiperventilaba. Cuando fueron a romper las piernas de Cristo no fue necesario, Él ya había entregado su vida. Tanto es así que cuando pidieron el cuerpo de Cristo, los romanos no creían que ya estaba muerto. Cristo es la única persona de la historia, en todo el universo, que decidió cuándo nacer, dónde nacer y en qué familia nacer. Y también decidió dónde morir, cómo morir y la hora en que murió. Exactamente a la hora en que Cristo falleció en la cruz, era la hora de sacrificio de corderos en el templo de Jerusalén que estaba allá abajo. Esa fue la quinta palabra. Tengo sed. Sed de justicia. Sed de amor. Llegamos a la sexta palabra. Encontramos en Juan, capítulo 19, versículo 30. Consumado es. Uno lee en español consumado es y es muy pequeño para todo lo que él habló ahí. El original de lo que Cristo dijo ahí es tetelestai. Y cuando Cristo dijo tetelestai, todos los que estaban abajo entendieron. A tal grado que el oficial romano que encabezó la ejecución, mirando hacia la cruz, dijo, ese verdaderamente era hijo de Dios. Se equivocó en una cosa, el tiempo del verbo. No era, es hijo de Dios. Los demás, mirando a la cruz, golpeaban sus pechos. Y eso de golpear pechos no tiene nada que ver con la expresión católica, apostólica romana de que mea culpa, mea máxima culpa. Eso no existe. En el mundo judío, cuando un judío ve, pone la mirada en algún lugar y golpea su pecho, significa yo tenía que estar allá. Allá era mi lugar. Por lo tanto, los que estaban presentes en la crucifixión, mirando a la cruz, golpearon sus pechos e entendieron, como que diciendo, la cruz era para mí, no para él. Esa es la explicación de golpear los pechos. Tetelestai. Cristo dijo, consumado es, pero el original es tetelestai. Significa, yo pagué la deuda por ellos. Cada vez que alguien pagaba una deuda, hace 2000 años, se extendía un recibo, tetelestai, deuda pagada. Cristo pagó la deuda por ti y por mí. ¿Qué deuda? ¿Dónde empezó la deuda? Edén, Adán, Eva, pecado. El Señor
forma o universo, forma as galáxias, as estrelas, o sistema solar e forma a Terra e aí põe o homem a viver em um lugar chamado Edém. Perfeito lugar. Tão pronto como entregou ao homem, dijo, senhorear de todo isso. Jeová entregou a Adão o senhorio de tudo isso. Tão pronto entregou, Adão e Eva pecaram e entregaram o mundo a Satanás. Por lo tanto, a próxima vez que alguém te diga, onde está tu Deus? Mira quanta guerra, quanta hambruna, não, dele. Isso nunca foi vontade de meu Deus, isso é vontade do homem. Porque o homem entregou ao mundo através do pecado ao maligno. Essa é a situação. Tetelestai, consumado essa. A palavra diz que sem derramar sangue não há remissão de pecados. Alguém tinha que morrer para salvar a humanidade. E esse alguém não podia ser uma vaca, um perro, um pescado. Não, não, não. O homem pecou. Outro homem tinha que pagar a deuda, porque sem derramar sangue não há remissão de pecados. Mas há um problema. Esse homem que tinha que morrer por todos os demais homens, tinha que ser sem pecado. O único problema é que todo homem peca e moriria na cruz por seus próprios pecados. O único que não peca é Deus. Pero há um impedimento teológico. O único que não peca é Deus, pero Deus não muere. Então o ser humano estava condenado à condenação eterna, perdão por la redundância, ao inferno. E então, para morir por nós, Deus se hizo homem. Su nombre é Jesucristo. E morreu para dar-nos liberdade e perdão de todo pecado. Tetelestai. Eu paguei a deuda por eles. É o que significa o que dijo Cristo na cruz. Eu paguei a deuda por eles. Chegamos à sétima palavra, a sétima expressão. Lucas 23, versículo 46. Então Jesus, clamando a gran voz, dijo, Padre, em tus manos encomendo mi espírito. E havendo dito isto, expirou. Podemos resumir o ministério de Jesus em uma sola palavra. ¿Sabe qual é? Entrega. O Padre entregou a su Hijo para que nós alcançáramos salvação. Ele se entregou ao trabalho de 3 anos de preparar a 12 homens comuns e correntes para cambiar o mundo. Judas lo entregou com um beso, señal máxima de respeto e amor. E a cruz é a expressão máxima de entrega. Se tuviéramos que resumir o ministério de Cristo em uma palavra, seria entrega completa e total. 7 expressões, 7 palavras, como alguns suelen mencionar, pero sí son expresiones, son pensamientos. Cristo verbalizó aspectos de su ministerio y vida en la cruz. 7. Hace algún tiempo, Octavio Winslow escreveu um poema sobre la crucifixión de Cristo. Yo me quedo nada más con una estrofa, y es esta. ¿Quién entregó a Jesús a la muerte? Não foi Judas por dinheiro, não foi Pilato por temor, não foram os judeus por envidia, foi o Padre por amor. De tal maneira amou Deus ao mundo, que ha dado seu único Hijo, para que todo aquele que nele creia não pereça, sino tenha vida eterna. Juan 3,16. Ele morreu por ti, tu que me estás vendo, e que todavia não tenha Cristo em tu coração. Quero comentar-te algo. Não há um atajo ao céu. Nenhuma religião te leva ao céu. Nenhum sacerdote te leva ao céu. Nenhum pastor te leva ao céu. Só Cristo lo hace. Pero tienes que aceitar a esse Senhor tão maravilhoso em tu coração. E lo podes fazer agora. E nesse dia tão especial. Agora que estás entendendo tudo o que implica a Semana Santa, não é só uma semana de vacaciones, é uma semana de grande importância em tu vida e na minha. Comemoramos a execução de um homem inocente há 2000 anos em Jerusalém, que impacta vidas até o dia de hoje. Há algum tempo, não foi México, fora de México, terminou uma predicação, se acercou um muchacho, um jovem hacia mim, e me disse, predicador,
bonitas palavras e tudo isso. Eu não sou cristiano, nem quero ser, pero quero que me expliques algo. Como é possível? Por que tenho que crer que alguém que morreu há 2000 anos impacta minha vida hoje? E de imediato eu agarrei na Bíblia e me disse, não, sim usar a Bíblia. Sim, Bíblia. Explícame. E eu lhe disse, o que passa é que a sangue derramada há 2000 anos todavia tem poder. Esse jovem se foi, e na noite seguinte foi o primeiro que aceitou a Cristo quando eu hice o chamado. Mesmo chamado que hago a ti nessa ocasião, nesse viernes de Semana Santa. Cambia tu vida. Empieza uma relação com Cristo. Nenhuma religião te pode salvar. Nenhum pastor, nenhum sacerdote te leva ao céu, pero Cristo sí lo hace. Que é o que tens que fazer? Não estou dizendo que cambies tua religião, eu não vengo a isso. Eu vengo a apresentar-te a Cristo tal e como és. Ele quer salvar-te. De hecho, Ele morreu por ti na cruz. Pero agora é tu decisão. Ele já tomou a ação, agora te toca a ti a decisão de ir ao céu. E para isso é muito sencillo. Haz a oração comigo. Se nunca has aceptado a Cristo em tu coração, haz a oração comigo. Eu te invito. Cierra tus ojos. Não temas, cierra tus ojos. E repite comigo, Senhor Jesus, e neste dia, abro meu coração e te recebo como meu único Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdona mis falhas, perdona mis pecados, ven a mi coração e cambia minha vida. Porque neste dia te acepto como meu único Senhor e meu único Salvador. Amém. Se existe essa oração de todo o coração, diz a palavra que tu livro foi escrito, que tu nome, foi escrito no livro que há no céu, o livro da vida. Que é o que passa agora, seguinte passo, busca uma igreja cristiana cerca de ti e congrega-te. Cresce em Cristo. Se não tens uma igreja cristiana cerca de ti, ou se não tem igreja, pois vem a graça e paz. Há lugar para ti. Há lugar para ti. Feliz viernes, feliz vida, feliz todo. El domingo é fiesta. El domingo é o dia da ressurreição. E temos um mensaje especial para ti, meio-dia 30 de domingo. Por esse meio, por esse meio. Muchas gracias. Que Deus te bendiga.